Mi nombre es el padre Bernardo Moncada Ballesteros. Yo soy un sacerdote colombiano, soy nacido en Colombia, pero me considero nicaragüense de corazón. ¿Por qué? Porque vivo y resido en Nicaragua. Ustedes ya han compartido con algunos sacerdotes de mi congregación, con el padre superior mío, el padre Wilson, creo que pasó por acá predicando desde el retiro del seminario de vida del Espíritu. Él es también misionero mariano. Nosotros residimos en Nicaragua y pertenecemos a una comunidad que se llama los Misioneros Marianos. La comunidad de los Misioneros Marianos es una comunidad muy hermosa, que yo digo que es como un regalo del Espíritu Santo para la Iglesia Católica contemporánea, por el mismo carisma que tenemos. ¿Cuál es el carisma? Es la predicación itinerante, ir predicando la palabra del Señor. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium habla un poco de esto. Dice que muchas veces los predicadores itinerantes parecieran como nómadas desobedientes, dice el Papa. Personas que van de lugar en lugar predicando, sin un rumbo fijo. Pero no, dice, verdaderamente son predicadores itinerantes. ¿Y quiénes son esos? Aquellos que van también predicando la palabra del Señor, de iglesia en iglesia, diócesis en diócesis, grupo en grupo, pero cuyo horizonte es Jesús y siempre perteneciendo a una comunidad, a una diócesis. Yo pertenezco a los Misioneros Marianos y vengo de la diócesis de León, en Nicaragua, América Central. Allí en la diócesis sirvo como vicario en la catedral, sirvo como encargado del canal de televisión de la diócesis purísima y el proyecto de Sonríe TV, que es el proyecto de nosotros. Y acompañamos a los pobres, tenemos niños, ancianos, seminaristas, que se hace un gran bien. ¿Y por qué les estoy hablando de todo esto? ¿Por qué? Porque cuando le pregunten a usted quién le predicó allá el viernes en el grupo de oración, usted no diga un padre flaco, narizón, vestido de azul, porque eso queda muy feo. Diga el padre Bernardo Moncada Ballesteros, colombiano, pero que vive en Nicaragua, para la gloria del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Me pidieron el favor de que les hablara hoy sobre el tema del crecimiento. El crecimiento, ustedes han venido de dos experiencias muy puntuales. La primera experiencia es un seminario de vida del Espíritu y la segunda experiencia es toda una semana que han estado en una profundización de apologética, de defensa de la fe. Y hoy queremos hablar un poco el tema del crecimiento. Dice el diccionario que crecimiento es un nombre masculino, aumento de cantidad, de tamaño, de intensidad o de importancia de alguna persona o de alguna cosa. Crecer es aumentar, crecer es evolucionar, crecer es no quedarse estancado, porque todo lo que está estancado se daña, todo lo que se estanca se pudre, todo lo que se estanca se enferma. Si yo me amarro esta mano a mi cuerpo y no la utilizo durante algunos meses, hay como una máxima en medicina que dice que órgano que no se utiliza se atrofia. Si yo me amarro esta mano al cuerpo por un año y no la muevo, cuando yo la vaya a mover, la mano ya está atrofiada, la mano ya está dañada. Si usted toma agua y usted la pone en un lugar donde esta agua no se mueva, esa agua se va a descomponer, se va a podrir, se va a dañar, porque todo lo que se estanca y lo que no crece tiende a morirse. Nuestra vida espiritual también. Si nosotros salimos de una experiencia como es el bautismo del Espíritu Santo, donde nos volvemos a reconocer amados por Dios, donde nos volvemos a reconocer hijos de Dios, pero nosotros no crecemos, no evolucionamos,
no aumentamos el tamaño de nuestra espiritualidad, nos vamos a estancar, nos vamos a enfermar y nos vamos a dañar. Por eso es necesario que nosotros tengamos crecimiento en nuestra vida y aprendamos cuáles son los medios de crecimiento para poder hacerlo. Y es muy necesario. Si ustedes centran su vida en algunos personajes de la Biblia, ustedes van a ver que hablan de que crecían. Un ejemplo, vayan conmigo a la Biblia. Vamos a ver la vida de San Juan Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 1, versículo 80, dice lo siguiente: el niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares de desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El niño, digan conmigo, crecía. ¿El niño qué? Y su espíritu se fortalecía. Crecer y fortalecer, dos verbos que tienen que ver con este tema del crecimiento. Y ustedes conocen a San Juan Bautista, saben la calidad de persona que fue San Juan Bautista y cómo llegó a ser esta persona el último profeta del Antiguo Testamento, el primer profeta del Nuevo Testamento, el precursor del Señor Jesucristo, porque tuvo también un crecimiento en su vida. Dios tenía para él grandes cosas, pero él también crecía y se fortalecía día a día. Otra persona que queremos mucho en el cristianismo, por eso nos llamamos cristianos, Jesús de Nazaret. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Jesús de Nazaret. Lucas 2:40. Apréndase en esto, es matemático. Yo a veces me aprendo los versículos bíblicos matemáticamente. Lucas 1:80 y Lucas 2:40. Vean, 1:80 habla del crecimiento de San Juan Bautista y 2:40 habla del crecimiento de Jesús de Nazaret. Para que lo tengan en cuenta. Dice el 2:40. El niño, ya refiriéndose en este versículo a Jesús de Nazaret, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra de Dios. Vean lo que dice la Sagrada Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, que también crecía y se fortalecía, y da dos características bonitas. Uno, llenándose de sabiduría, y esto es importante, llenándose de sabiduría y de gracia. Digan conmigo, sabiduría y gracia. ¿Cómo nos llenamos de sabiduría y de gracia? De sabiduría nos llenamos nosotros estudiando, leyendo, esforzándonos. Hay una palabra que tenemos que tener en cuenta para el crecimiento, y es el esfuerzo. ¿Quieres crecer en el Señor? Tienes que esforzarte. No hay otro camino. Fuéramos nosotros como el Señor Jesucristo, que es Dios y todos lo saben, o tal vez fuéramos como los santos. Hay un don que tienen los santos: Santo Tomás de Aquino, San Francisco Javier, entre otros santos, que se llama el don de la ciencia infusa. ¿Y qué es el don de la ciencia infusa? Cuando yo no he estudiado nada, pero sé todo. Hay un hombre colombiano que se llama Marino Restrepo, y él cuenta en su testimonio de que él tiene el don de la ciencia infusa. Los que lo conocen dicen: sí, padre, el tema que usted le da a Marino Restrepo lo desarrolla y nunca ha estudiado teología. Sin embargo, Dios le dio. El testimonio es bastante fuerte. Un hombre que estuvo secuestrado por la guerrilla, lo iban a matar, encerrado y amarrado en una cueva. Al amanecer lo iban a matar. Se le apareció Dios en esta cueva y le comunicó una iluminación mística de su alma y le dio el don de la ciencia infusa. Pero nosotros, los que no tenemos ese don, tenemos que esforzarnos en conocer.
¿Y qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer las fuentes de revelación. ¿Y cuáles son las fuentes de revelación en la Iglesia Católica? Un hermano que no es católico solamente cree en la Biblia, por aquellos que se llaman los solos de Martín Lutero. Solo Biblia, solo fe y solo gracia, dijo Martín Lutero. Solo Biblia, solo fe y solo gracia. Ellos se quedaron solamente con la Biblia. La Biblia es la norma, normativa no normada, la norma que está sobre toda norma, es lo que dice la Iglesia. Pero no es la única fuente de revelación. La Iglesia Católica dice tradición y magisterio. Biblia, tradición y magisterio. Son las tres fuentes de revelación. Biblia, tradición y magisterio. Yo tengo que esforzarme en conocer la Biblia. ¿Y cómo hago yo para conocer la Biblia, la Sagrada Escritura? Hermano, solamente hay un camino: leyéndola. No hay otro camino. A nosotros nos gustaría saber todo lo que dice en este libro sagrado, y qué bonito llegar a hacerlo. Pero si no empezamos a leerla desde ahorita, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, libro tras libro, nunca vamos a terminar de leerla. Los biblistas dicen que si usted se lee 3.5 versículos de la Biblia diarios, en un año se lee la Biblia completa. Hay algunos que, por no irse al punto 5, se van en el número cerrado. 3 capítulos diarios de la Biblia, en un año se lee la Biblia completa. ¿Hace cuánto nosotros abrazamos la fe? ¿Hace cuántos años hemos abrazado la fe? Entramos en la iglesia, nos comprometimos a través de algún movimiento, en este caso Renovación Carismática. ¿Cuántas veces en la vida usted se ha leído la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis? No, padre, ni una vez. ¿Saben por qué? Porque no nos esforzamos. ¿Usted quisiera leerse la Biblia completa? Empiece mañana. Y ojalá que tal vez dirían algunos: no, padre, yo no voy a empezar mañana. ¿Saben? Le voy a dejar una tarea. El 1 de enero de cada año empiece a leerse los 3 primeros versículos del Evangelio de San Mateo y empiece en adelante. Y cuando llegue usted a diciembre, ya usted se ha leído casi toda la Biblia. Toda la Biblia. Yo los invito a que crezcamos en sabiduría. Vea, dice el padre Mauricio Cuesta: nosotros nos llamamos cristianos. ¿Y por qué nos llamamos cristianos? Porque creemos en Jesucristo. Fuimos signados, sellados en el bautismo con el Santo Crisma. Es un óleo que comunica al Espíritu Santo. El Jueves Santo, en la misa crismal, al obispo le presentan 3 óleos. Está el óleo de los catecúmenos, está el óleo de los enfermos y está el óleo del Santo Crisma. El óleo de los catecúmenos se utiliza en el bautismo y es un óleo exorcizador. Lo utilizan en el bautismo y en los exorcismos. Los que tenemos el permiso del obispo para ejercer exorcismos legítimos sobre los posesos, los llegamos a utilizar. Yo digo lo tenemos porque mi obispo me ha delegado ya verbalmente y me ha dado la autorización y autoridad para ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos. Y cuando uno en el exorcismo utiliza un óleo, utiliza el óleo de los catecúmenos, que en el bautismo se utiliza antes del exorcismo, y se unge al niño del pecho y en mi diócesis pecho y espalda, y entonces se expulsa el demonio de esta criatura para continuar con el bautismo. Se llama el óleo de los catecúmenos, de los recién iniciados, que abandonen al demonio, a Satanás, y que adopten a Dios y sean transformados en templos vivos del Espíritu Santo. Hay otro óleo que le presentan al obispo, que se llama el óleo de los enfermos, que utilizamos los curas en el sacramento de la unción de los enfermos. Estos 2 óleos son bendecidos. Pero un tercer óleo, que es el Santo Crisma, ese óleo no es solamente bendecido, ese óleo es consagrado. Y ese óleo, ese aceite, comunica al Espíritu Santo. Por eso se utiliza en los 3 sacramentos que imprimen carácter sacramental.
se utiliza en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal. En el bautismo, después de que se invoca a la Santísima Trinidad, se le pone el agua al niño, se signa aquí en toda la coronita. En la confirmación el obispo lo signa en la frente y en el orden en las manos. Por eso las manos de un sacerdote son consagradas, son manos santas. Yo amo mucho a los mexicanos y los admiro mucho y respeto y admiro ese respeto que ustedes tienen por los curas. Mexicanos saluda al padre y le besa la mano. Los colombianos hemos perdido un poco esos signos tan hermosos, pero es cierto, los grandes santos, yo puedo hablar de santos como, digámoslo, Santa Catalina de Siena. Dice que en el purgatorio se encontró a una persona con las manos oscuras y le dijo: ¿y usted quién es? Dijo: yo soy sacerdote. Dice: ¿y por qué tiene las manos oscuras? Porque fui ordenado para bendecir y no bendije al pueblo como Dios me lo mandaba, y estoy en el purgatorio con las manos oscuras por esa razón, porque no bendije. Y así testimonios grandes. Y resulta, mis hermanos, que nosotros somos cristianos porque fuimos signados por este óleo que comunica el Espíritu Santo. Fuimos signados como cristianos. Pero una persona que se llame cristiano y no se haya leído la Biblia completa, o al menos el Nuevo Testamento, desconoce a Jesucristo. Y San Jerónimo, el que tradujo la Biblia del griego al latín en el siglo IV, siglo de oro de la patrística católica, San Jerónimo dijo lo siguiente: el que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo. Si usted quiere crecer en Jesucristo, si usted quiere verdaderamente, como dice Efesios 4:13, alcanzar la altura del hombre perfecto, usted tiene que esforzarse, tiene que sentarse a leer la Sagrada Escritura y a pedirle al Señor Jesucristo que estas palabras, que son palabras de vida eterna, lleguen a lo más profundo de su corazón y se hagan vida en su vida para la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Y también tiene que esforzarse en aprender las fuentes de revelación, los documentos de la iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuántas personas aquí en medio nuestro hemos leído el catecismo completo? Vea, yo tuve una experiencia ahorita que estaba predicando, no me acuerdo, en Chicago creo que estaba predicando, y tomé un avión para Nicaragua. Y entonces yo me senté en el avión, como cualquier persona se sienta. Yo tengo una particularidad, que siempre pues, me signo y rezo el rosario. Es una petición del padre fundador, del padre Mauricio, rezar el rosario cuando salimos a algún lugar. Lo primero que se hace es rezar el rosario. Yo ya me pongo mis audífonos y me pongo a ver una película o algún documental que es cargado previamente en mi tablet. Y entonces al lado mío se sentó una señora. Ella estaba leyendo un libro de un pastor evangélico. Yo apenas lo vi, dije yo: esta señora no es católica. Y la señora me veía y me veía y me veía, y claro, pues yo soy un hombre pues grande, acuerpado, hermoso. Pues yo dije: es normal que una mujer se quede viéndome, ¿no? Y veía que ella me veía. Y entonces yo me dormí, como raro, me dormí cuando me llamó. Me dice: ¿quiere agua? Y estaba, no sé, yo bueno. Volví a dormir al ratito, que si va a almorzar. Y yo bueno, cuando me desperté, me dice: ¿usted es cura? Yo le dije: sí, hermana. Y usted no es católica, ¿cierto? Me dijo: ¿y por qué sabe? Dije yo: por el libro que se está leyendo. Me dijo: me gustaría hacerle algunas preguntas, padre. Le dije yo: pues espere, me despierto un poco más para poderle responder. Yo le voy a responder lo que me va a preguntar. Si puedo hacerlo, lo voy a hacer con humildad. Pero yo le voy a hacer un trato con usted. ¿Cuál, padre? De que usted me escuche. Porque el problema de ustedes es que preguntan y no escuchan. Si usted me promete a mí que me va a escuchar, yo voy a tratar de responder de ¿hacemos ese trato o sencillamente yo sigo durmiendo? Le dije. Me dijo: no, padre, vamos a hacer un trato. Y entonces empezó a preguntarme y lo de siempre. Ay,
Empezó a atacarme la iglesia, me empezó a atacar a la Virgen, me empezó a atacar a los santos, me empezó a atacar los sacramentos. Y cada pregunta que hacía yo se la respondía con la Biblia en la mano. Algo que yo tengo, una particularidad mía, es que siempre llevo la Biblia donde quiera que vaya. Y respóndale con la Biblia, con la Biblia. Y me hacía una pregunta y le respondía. Y aquí hay algo que yo tengo que decirles a ustedes. Es hermoso porque los católicos siempre salimos ganando, porque tenemos la revelación completa en Jesucristo. El problema es que nosotros no conocemos nuestra fe, nosotros no conocemos los documentos. Yo le respondía a la señora con el catecismo, le respondía con la Biblia, le respondía con los documentos, y cada vez que me preguntaba algo, como que quedaba mal ella, y sacaba otra cosa, y volvía y quedaba mal, y sacaba otra cosa, y volvía y quedaba mal, y no sabía por dónde meterse, y hablaba duro. Y entonces yo me parecía rara la señora, pero le respondí con mucho amor, con mucha misericordia, tanto que hasta tenía una cadenita, que yo vi esa cadena y tenía algo que yo al final la reprendí. Le dije: vea, hermanita, usted que ama tanto a Jesucristo, pero usted carga un amuleto, usted va donde los brujos. Me dijo: no, padre, ¿por qué? Le dije yo: porque usted carga una herradura, un trébol de 4 hojas y un búho en una misma cadena, y eso solamente lo cargan las personas que van donde las botánicas, que van a las botánicas, y el que va a las botánicas le da culto al diablo, y entonces termina haciendo cosas que no deben hacer. En lugar de cargar esa porquería, ¿por qué no carga una cruz? Le dije yo, o algún signo que le comunique a Jesucristo. Póngase la Biblia en el pecho si quiere, le dije yo, pero quítese eso, porque esos son signos que hacen una referencia al maligno. Dice: ay, padre, yo no sabía, se la quitó. Digo: es que me la regaló mi hijo. Le dije yo: pues su hijo catequícelo, porque mínimo está yendo a una botánica, hermano. Y entonces, al final, resulta que empezó la gente del avión a despedirse. Padre, lo felicito, padre, lo felicito. Padre, qué hermoso es escucharlo, padre, qué bonito. Y entonces yo le pregunté a alguien: ¿y por qué? Me dice: padre, somos 50 misioneros protestantes que vamos a una misión a Perú, y con la persona que usted estaba hablando es nuestra pastora, padre. ¡Ay, aleluya! Hermanos y hermanas, ¿saben qué pasó? Esta señora, por hacer quedar mal a la iglesia con sus cuentos y con sus cosas, lo que terminó fue abriendo las puertas de la iglesia para todos estos fieles que la estaban escuchando, y yo sé que la palabra llegó a lo más profundo de su corazón. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo esto! ¿Y cómo lo que podemos hacer? Esforzándonos. Primera de Pedro 3:15. Cada cual esté dispuesto a dar razón de su fe. Pero también dice el 16: pero con humildad. Y entonces yo tengo que estudiar, yo tengo que aprender, yo tengo que leer, para cuando tenga que dar razón de mi fe, poder hacerlo. Pero este estudio, este esfuerzo me lleva a mí a un crecimiento. Dicen los autores que todo aquel que se lea un libro, después de leérselo, nunca va a ser la misma persona, nunca lo va a ser, porque va a tener un conocimiento. Entonces algunos dirán: padre, pero tal vez yo no sé leer, o tal vez no me queda tiempo. En este mundo tan avanzado, hermanos, descárguense en un audiolibro, cómprense en un CD, busquen una predicación, algo que les comunique, para que ustedes puedan crecer. Porque si usted se estanca, todo lo que se estanca se daña, todo lo que se estanca se pudre, todo lo que se estanca, hermano, deja de crecer. Dice que el niño crecía en sabiduría, y como nosotros no tenemos ese don, que es el don de la ciencia infusa, yo a veces se lo pido al Señor. Yo digo: ay, Señor, ojalá tuviera yo ese don, que es el don propio de los ángeles, el conocimiento propio de los ángeles, o aún de los demonios, que son ángeles también, transformados, convertidos por su propia voluntad en demonios, pero no dejan de ser ángeles. ¿Cómo conoce un ángel? Un ángel conoce con el simple hecho de ver un libro. Un ángel se acerca a este libro y ya conoce el contenido, lo absorbe, ciencia infusa. Un demonio igualmente. El demonio conoce por transferencia, podemos decirlo así. El ángel conoce por transferencia. Nosotros los seres humanos conocemos por razón. Por esa razón, les voy a explicar algo de la medalla de San Benito, que dicen que es una medalla exorcizadora, y es cierto. Pero la medalla de San Benito tiene un exorcismo que es un exorcismo codificado.
está ahí codificado, significa algo. Y usted le puede sacar toda una teología y toda una oración a esa medalla que es tan pequeña. Y usted la ve de pronto y a usted no le comunica nada. Pero cuando un demonio ve una medalla de San Benito o una cruz con la medalla de San Benito, lo que recibe es un exorcismo, porque absorbe, porque sabe qué es lo que significa eso. ¿Me hago entender o no? Por eso algunos dirían, es lo mismo también poner una herradura o una medalla de San Benito. ¿Cuál es la diferencia? Me dijo una persona. Le dije yo que la medalla de San Benito tiene codificado un exorcismo, y el demonio que lo conoce, al absorberlo, recibe el exorcismo, tiene que huir. Mientras que una herradura, pata de conejo, mata de sábila, nunca va a ser esto, porque no es un sacramental. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer los seres humanos para conocer esa medalla de San Benito? Lo que tenemos que hacer es decodificarla y aprenderla con H. Saber qué significa cada letra, cada palabra, después de decodificarla. Antes no podemos hacerlo, porque el conocimiento de nosotros no es infuso ni por transferencia. El conocimiento de nosotros es un conocimiento racional que tiene que entrar a través de nuestros sentidos. Y para que entre a través de nuestros sentidos, para que entre a través de nuestra humanidad, tenemos que esforzarnos por leer, por adoptar, por aprender con H, diría la filosofía. Aprender, es decir, tomar todos esos presupuestos, meterlos a la mente, bajarlos al corazón para entregarlos a todo aquel que lo necesite. Ese es un medio de crecimiento. Crecer en sabiduría. Pero otro medio de crecimiento, dice el Señor, que también crecía en gracia. Digan conmigo, gracia. Repítalo, gracia. ¿Y cómo se crece en la gracia del Señor? Cuando uno lee a San Agustín se enfrentaba contra un hombre llamado Pelagio, que era todo el tema de la gracia. Pelagio hablaba de una herejía que se llamaba la herejía de la predestinación. Decía que unos nacen predestinados para condenarse y otros nacen predestinados para salvarse. Entonces los que nacen predestinados para condenarse pueden vivir esta vida y ser santos toda la vida, pero se mueren y se condenan porque nacieron predestinados para eso. Eso dice Pelagio, es una herejía, no lo digo yo. O los que nacen predestinados para salvarse, entonces pueden que sean grandes pecadores. Sin embargo, cuando mueren, se van al cielo porque nacieron predestinados para salvarse. Por esta razón, yo quiero explicarles a ustedes algo. En la Iglesia Católica muchas veces, cuando se habla de prosperidad, o la famosa teología de la gracia, o de la prosperidad, que hablan los protestantes, la teología de la prosperidad, muchas veces en la Iglesia como que no se acepta eso. Porque resulta que hubo un hombre, los tres padres del protestantismo, de la Reforma Protestante, que son Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio. Calvino, el padre de los calvinistas, Juan Calvino creía en esa herejía pelagiana, que era la herejía de la predestinación. Y él se preguntó, ¿cómo hago yo para saber cuáles son los que nacen predestinados para la salvación o cuáles son los que nacen predestinados para la condenación? Y dijo, pues los que en este mundo materialmente tengan algo, digamos los ricos, las personas que tengan dinero, que tengan prosperidad, esos son los que se van a salvar. Y entonces los que son pobres y los que viven en la miseria, esos son los que se van a condenar. Fue el raciocinio que hizo Juan Calvino. Y entonces por esa razón los protestantes, los cristianos católicos, que no son católicos, dicen eso. El Hijo de Dios es el que tiene, el Hijo de Dios es el que prospera, el Hijo de Dios es el que tiene para dar. Si me hago entender, esa es una herejía que se llama la herejía de este hombre llamado Juan Calvino, que se unió a esta otra herejía de Pelagio. Lógicamente que nosotros los seres humanos nacemos, pero también por nuestra propia libertad y según nuestros actos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 51 y 52, vamos a vivir una eternidad. Si usted en esta vida, usted creció,
y usted se dejó guiar por el Espíritu Santo y usted vivió una vida como le enseña la Iglesia Católica, viviendo los sacramentos, viviendo esa gracia del Señor, cuando usted muera y se vaya de este mundo, nazca para Jesucristo, usted va a vivir la vida eterna. Le preguntaron a San Alfonso María Ligorio: ¿nos vamos a salvar o nos vamos a condenar? Y entonces San Alfonso María Ligorio respondió: ¿hacia qué lado cae el árbol? ¿Hacia qué lado cae el árbol? Y le dijeron: hacia el lado en que está inclinado. Si el árbol se inclina hacia la derecha y usted lo corta, ¿hacia qué lado cae? A la derecha. Y si el árbol se inclina a la izquierda y lo corta, ¿hacia qué lado cae? A la izquierda. Dijo San Alfonso: usted va a vivir su eternidad hacia el lado en que esté inclinado. Si usted está inclinado hacia el mundo, hacia la carne, hacia el diablo, cuando usted parta de este mundo a la vida eterna, usted ya sabe a dónde va a vivir su eternidad. Pero si usted está inclinado hacia Dios, hacia los santos, hacia los sacramentos, hacia la iglesia, cuando usted parta de este mundo, usted ya sabe a dónde va a vivir. Pueda que no pase directamente al cielo, pueda que tenga que pasar por el purgatorio. El purgatorio es lógica humana, solamente los puros de corazón verán a Dios, pero no se va a condenar. ¿Por qué? Porque usted vivió inclinado hacia Dios y hacia los santos. ¿Me hago entender, sí o no? En el tema de la gracia, la Iglesia Católica entiende la gracia en dos maneras: la gracia habitual y las gracias actuales. La gracia habitual es la gracia que comunica los sacramentos. El catecismo de la Iglesia Católica traduce esta palabra gracia como la vida de Dios, que es comunicada por los sacramentos. Y entonces todos los sacramentos que en la Iglesia Católica tenemos 7 sacramentos que fueron signos instituidos por Jesucristo para comunicar la vida de Dios, la gracia de Dios, aquello que nos mata y que nos roba el pecado. Todos los sacramentos comunican la gracia de Dios. Y cada vez que usted vive un sacramento, usted actualiza, digámoslo así, esa gracia. Pero hay un sacramento por excelencia que no solamente comunica la gracia, sino que comunica al autor de esa gracia. Y el autor de esa gracia se llama Jesús de Nazaret. Y ese sacramento es el sacramento de la Eucaristía. Usted se bautizó, recibe gracia de Dios, gracia habitual. Usted se confiesa, recibe gracia de Dios, gracia habitual. Usted comulga, recibe gracia de Dios, gracia habitual. Y las gracias actuales las recibimos nosotros en los actos de piedad. Digámoslo, son como la presencia de Dios que viene a fortalecernos, a ayudarnos. Yo traduciría algo así como los dones o como la unción que nombran algunos. Yo traduciría eso. Entonces las gracias actuales son ayudas que Dios da después de haber vivido un acto de piedad, una oración, una peregrinación, un rosario, un acto de piedad. Y la gracia actual se da a través de los sacramentos. Si nosotros queremos crecer en la gracia como crecía el niño, si queremos crecer en la gracia, tenemos que aprender a vivir asiduamente los sacramentos. Hay 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación, Eucaristía. 3 sacramentos de iniciación cristiana. Hay 2 sacramentos de sanación: la reconciliación y la unción de los enfermos. Y hay 2 sacramentos de servicio: el matrimonio y el orden sacerdotal. Y entonces nosotros tenemos que vivir ese sacramento de sanación para poder vivir ese sacramento de iniciación. Nosotros tenemos que acudir al sacramento de la reconciliación para poder comulgar, para poder comer, para poder tragar el cuerpo de Cristo. Ofrogodo, diría el griego. Ofrogodo significa masticar, tragar, morder, consumir. Aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida. Y el que no tiene vida se muere, se estanca. Si usted como católico quiere crecer, usted lo que tiene que hacer es vivir los sacramentos. Porque el pecado nos mata.
porque el pecado nos ata, porque el pecado nos estanca, mientras que la gracia de Dios nos lleva a tener esa vida de Dios. En los sacramentos podemos encontrar esa vida de Dios. Si ustedes supieran la grandeza de la reconciliación. Vean, mis hermanos, yo nací en cuna protestante. Yo soy nacido en las asambleas de Dios por parte de papá y de mamá. Mi papá era de los pentecostales, mi mamá en las asambleas. Nunca me había confesado en la vida. Me confesaron a mí cuando yo tenía 21 años. Después de haber vivido una vida tremenda, a los 17 años renegué de mi fe protestante, me entregué a la calle y en la calle hice y deshice, hermano, toqué fondo. Droga, alcohol, satanismo, brujería, todo desenfrenado, lo que usted no se imagina. El padre Mauricio Cuesta, que va a compartir con ustedes un retiro, el padre me sacó a mí de la calle. Yo era un drogadicto de calle, tengo el cuerpo lacerado, mi hermano. Mi cuerpo, este pulmón no me sirve, tengo un tiro en esta pierna, la columna desviada. Un desorden tremendo, mi hermano. Cuando a mí me sacaron de la calle, me rehabilitaron por un tiempo de la droga y del alcohol, me prepararon para vivir la vida de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Y después de que me confesé, mi hermano, después de que acudí al sacramento, después de una preparación previa, una catequesis previa, y este Padre me dio la solución de mis pecados. ¡Wow! Yo nunca había tenido tanta paz en la vida como el día en que Dios me perdonó a través de este sacerdote, a través de este presbítero. Yo no podía crecer en mi vida porque el pecado que me ataba no me permitía crecer. Pero cuando Dios me perdonó, vino un crecimiento en mi vida personal y en mi vida espiritual. Una manera impresionante. Y entonces es donde yo entiendo verdaderamente que Dios deja sus sacramentos, porque el Señor sabe que el pecado nos ata y somos pecadores. Sin embargo, la gracia de Dios nos da vida. Y Él dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan 10:10. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer en sabiduría, esforzándonos, leyendo la Biblia, la tradición, el magisterio, escuchando, prestándole nuestros oídos al que se lo tenemos que prestar, porque muchas veces le prestamos los oídos a quien no se los tenemos que prestar, a veces al mismo demonio, acudiendo a las botánicas, a los brujos, haciendo pacto con el demonio, dándole culto a la muerte, practicando una cantidad de cosas que no debemos hacer, o a veces a los enemigos de la Iglesia Católica. Hay un hombre que era un pastor protestante que se llama Scopham. Es el que escribió la Cena del Cordero y María Madre de Dios. Scopham. Él se hizo católico, tiene unos libros hermosísimos de defensa de la fe, así como los del Padre Matuli. Por ahí traje algunos, si los quieren al final llevar para que crezcan en la fe, los invito a que lo hagan. Pero algo que me interesa no es la vida de Scopham, muy interesante, sí, pero no quiero hablar de eso. Hay un hombre que se llama Steve Wood, y este hombre también era protestante, y entonces este hombre estaba adoptando la fe católica. Y entonces describe este hombre protestante que está entrando a la Iglesia Católica a este ex protestante que ya estaba dentro de la Iglesia Católica. Le dice: mira, yo he adoptado todos los fundamentos católicos, pero me falta solamente uno: amar a la Virgen. No he podido amar a la Virgen María. Y le dice Scott a Steve, le dice: mira, deja de leer tanto lo que se dice en contra de la Iglesia Católica y ponte a leer más lo que la Iglesia Católica dice de sí misma. Muchas veces le prestamos nuestros oídos a aquellos que hablan mal de la Iglesia, y al prestarle nuestros oídos a aquellos que hablan mal de la Iglesia, esto que entra aquí lo tenemos en el corazón, y a veces no creemos en los presupuestos de la Iglesia, a veces no creemos en todo lo que la Iglesia nos enseña porque nos hablaron mal. Dejen de prestarle sus oídos a los que no son católicos, que están hablando mal de la Iglesia, y préstenle sus oídos a verdaderamente a lo que la Iglesia Católica habla de ella en sí mismo, al Papa, a nuestros obispos,
a nuestros sacerdotes y ustedes van a ver cómo van a crecer en espiritualidad. Pero les voy a dar un crecimiento nuevo que yo le pido al Señor siempre que predico la palabra. Yo le digo al Señor, cada vez que yo predique tu palabra, dale catolicidad al pueblo que me escuche. Esa es mi oración. Dale catolicidad, que el pueblo crezca católicamente hablando, que nos enamoremos verdaderamente de los sacramentos, que nos enamoremos de la iglesia, que nos enamoremos de la Virgen, que nos enamoremos verdaderamente y que nos comprometamos verdaderamente en esto que se llama la Santa Iglesia Católica, que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo, y que crezcamos dentro de esta Santa Iglesia en sabiduría, pero que también crezcamos en la gracia del Señor, para que verdaderamente creciendo podamos afrontar todo lo que se presente. Porque después de que usted quiere comprometerse con el Señor, quiere usted aprender acerca de Dios, de la iglesia, quiere vivir los sacramentos, quiere vivir una vida de oración, uy, hermanos, se van a levantar unos problemas impresionantes. Se va a cumplir en usted aquel texto bíblico de Eclesiástico 2:1 que dice: si estás dispuesto a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Y entonces vamos a tener problemas, persecuciones, dificultades, y a veces vamos a dejar de sentir a Dios, porque lo primero que Dios nos quita cuando quiere que crezcamos en Él es su presencia. Y entonces entramos en la renovación, nos bautizan en el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo sobre nosotros y estamos todo el día encendidos en el fuego del Señor. Pero llega un momento en que Dios quita eso. ¿Y por qué Dios quita eso, mi hermano? Porque Dios quiere que pasemos del sentir al vivir y de la emoción a la convicción. ¿Y saben cómo se llama eso? Crecimiento. Dios no manda nada malo, pero permite para nuestro bien. Todo pasa para bien de los que aman al Señor. Romanos 8:28. Y entonces el Señor permite que se levante algo en contra nuestra para ver cómo estamos nosotros firmes en la fe. Y entonces ahí es donde nos deben a nosotros encontrar, no estancados, no acabados, no tumbados, no podridos, sino nos tienen que encontrar en profundo crecimiento, unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Dale este fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Tenemos que crecer hasta alcanzar la altura del hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Y crecemos, para terminar, como iglesia y en la iglesia. Hechos 2:42. Crecemos en la iglesia y como iglesia. Escúcheme muy bien, dice que los primeros cristianos, la primera comunidad cristiana, se mantenían constantes. Digan conmigo, constantes. ¿Qué significa esto? En continuo esfuerzo. Constantes en la enseñanza de los apóstoles, prestándoles sus oídos verdaderamente a los que tenían que prestárselos. En la comunión es estar en un mismo espíritu, lo va a decir más adelante en el capítulo 4, un solo corazón, un mismo espíritu, una común unión. Dice en la fracción del pan. La fracción del pan es la Eucaristía, la vivencia de los sacramentos, y en las oraciones. 4 cosas fundamentales para aprender a crecer. 1, prestarle mis oídos al que se los tengo que prestar, a la enseñanza de los apóstoles. En los apóstoles vemos al Papa, a los obispos y a los presbíteros. 2, en una comunión, en una común unión. ¿Y esta común unión con quién? Con mi prójimo, con mi próximo. Es decir, poder sobrellevar aquello que nos separa. La comunión es aquello que expulsa al diablo. Diablo significa diabolos, el divisor, que es aquello que divide los grupos. A veces los chismes, las mentiras, las habladurías. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Una comunión. Es decir, buscar a mi hermano, dialogar con mi hermano. Porque si no hay diálogo, hay diablo.
Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la persona. Es decir, si usted le tiene que decir algo a un hermano, dígaselo a él y no se lo manda a decir con nadie. ¿Por qué? Porque el resto ya es obra del demonio. Si usted piensa algo de algún hermano con humildad, dígale, hermano, esto pienso y yo le pido en el nombre de Cristo que me perdone. Si el hermano tiene madurez cristiana, va a aceptar eso. Pero si usted se lo dice a 2 o 3, ya se convierte en una habladuría, en un chisme y daña la comunión. La comunión es en comunidad. ¿Qué es otro medio de crecimiento? La fracción del pan, la Eucaristía. Vea, hermano, usted haga lo que haga, si usted no termina de rodillas delante de la Eucaristía, ha perdido el tiempo. Y en las oraciones, todos los tipos de oraciones que permite la Iglesia Católica. En especial les voy a dar un regalo, el rosario. El rosario. Si usted quiere crecer, si usted quiere ser ungido, entre más mariano, más ungido, entre más enamorado de la Virgen María, más rápido va a crecer usted como persona y como cristiano. Porque la primera cristiana, la que aprendió directamente de la fuente, es la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por su amor y su misericordia.